Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Bueno, el día de hoy te voy a mostrar una forma de poder calcular el tiempo que has invertido en cada uno de tus proyectos. Algunos usuarios me han solicitado esto, pues como vimos en el video de la vista de timeline y además en el video sobre proyectos y tareas, te habrás dado cuenta que yo les enseñé una forma, ¿cierto?, de trabajar en el cual tenemos nuestros proyectos y nuestras tareas dentro de cada proyecto. Pero los usuarios también me han comentado, y creo que es una excelente idea, el poder enseñar cómo finalmente yo puedo calcular el tiempo que he invertido en determinadas tareas y por supuesto en cada uno de los proyectos. Así que en este video te voy a mostrar cómo se puede lograr esto en Notion. Bueno, veamos entonces cómo podemos calcular el tiempo que hemos invertido en completar cada una de nuestras tareas y por consiguiente nuestro proyecto. Bueno, aquí yo repliqué lo que vimos en ese video sobre proyectos y tareas y además lo que vimos en la vista timeline, ¿ya? Y teníamos básicamente nuestras tareas, ¿cierto? Si es que la estábamos realizando o no estaba realizada, el tipo de tarea que era, pero lo importante era esto, ¿cierto? Teníamos dos fechas importantes, la fecha de inicio de la tarea y la fecha de término de esta tarea. También era importante que teníamos que tener puesto obviamente una fecha más una hora. Si yo hago clic aquí, ustedes dense cuenta que está, además de puesta, ¿cierto?, el día, está también la hora. Si quieres profundizar en cómo se trabaja con las fechas, ¿cierto?, te recomiendo ver ese video sobre la vista timeline. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente lo que tenemos que realizar es una fórmula. Y esta fórmula tiene que calcular entonces la cantidad de horas o minutos o días, etcétera, entre cada una de estas fechas. Bueno, eso se hace a través de la siguiente fórmula. Yo tengo creada esto, ¿cierto? Vamos a mostrar primero esta fórmula que le he puesto cierto tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya está listo esto. Y lo que está mostrando básicamente es la cantidad de minutos que pasan, ¿cierto?, entre una fecha con su hora y la otra. Por ejemplo, en esta tarea de editar video dijimos que comenzamos el 10 de marzo a las 10:30 de la noche y terminó a las 11:30, por lo tanto eso es una hora, ¿cierto? Los minutos, finalmente eso da 60 minutos, una hora. Y bueno, así hemos visto aquí que se calcula, ¿cierto?, cada una de las tareas. Vamos a ver en profundidad esta fórmula. Ahí está. Primeramente decir que esta fórmula no la he creado yo, obviamente, sino que he seguido a una youtuber que es mi favorita. Les recomiendo que vean sus videos, es Red Gregory, está en inglés, pero ella tiene mucha información respecto a las fórmulas. Bueno, gracias a ella yo descubrí esta fórmula. La fórmula principal, vamos a eliminar esto. La fórmula principal es el date between, ¿ya? El date between, lo que dice ahí en Notion, ¿cierto?, es el cálculo entre dos fechas efectivamente. Entonces yo tengo que elegir la primera fecha, que en este caso es la fecha final, ¿cierto?, menos la inicial, al igual como lo hacemos por ejemplo en Excel. Tenemos que, por supuesto, restar la fecha de fin con la fecha de inicio, si no vamos a tener un resultado negativo. En este caso para mí es la fecha fin, pero en vez de poner menos, ¿cierto?, aquí en Notion ponemos una coma para agregar el segundo factor, porque él sabe que va a ser una resta, ¿cierto?, entre el primer factor y el segundo, que es separado por una coma. Entonces el segundo factor es el inicio. Luego una nueva coma y ahora tenemos que decirle a Notion que nos muestre en qué formato, horas, minutos, días, etc. Eso entre comillas. Vamos a poner aquí en minutes y cerramos el paréntesis. Entonces fíjense que solamente con esa fórmula, el date between, yo obtengo la cantidad, ¿cierto?, de minutos que han transcurrido entre cada una de estas fechas. Ahora, si queremos obviamente calcular además que nos muestre las horas, hay que agregar, ¿cierto?, lo que yo les digo que aprendí en este video que vi. Bueno, primero tenemos que podríamos perfectamente dividir esto por 60, ¿cierto?, para obtener un valor en cuanto a las horas, pero si hacemos eso, ocurre lo siguiente. Nos aparece un número con muchos decimales. Y en Notion hay una forma de acortar los decimales, que es la fórmula del round, ¿ya? Con el round yo puedo, de cierta forma, acortar el decimal, ¿ya? Entonces vamos a ocupar el round
y vamos a multiplicar por 100 esta fórmula que teníamos. Cuando nosotros multiplicamos por 100 le indicamos cuántos decimales queremos obtener. Por ejemplo, vamos a eliminar esto para que ustedes se den cuenta. Ahí, fíjense, he cerrado solamente para analizar el round. Si yo pongo 100, ¿cierto? Le deja 2 ceros, si dejo 10 deja un 0 y si dejo round 1, ¿cierto? Lo va a hacer a un dígito, pero en este caso nos va a servir con 100. Vamos a seguir dividiendo por 60 para obtener la cantidad de horas, pero además vamos a dividir por 100 ya para obtener finalmente esta fórmula que yo les he dicho. Y ahí está. Entonces cuando pasan 60 minutos, eso es una hora. Cuando pasan obviamente 2 horas, ahí está la cantidad de horas con el decimal en minutos. ¿Y qué es lo interesante? Por supuesto que vamos a poder sumar esto acá abajo, no se olviden, hacemos clic y le decimos que queremos sumar todo esto. Entonces lo interesante es que, por ejemplo, aquí yo puedo decir que en este proyecto de ciencias yo he invertido 14,6 horas ya en terminar todas estas tareas. Así que eso es muy interesante y es lo que algunos han estado solicitando para poder entender cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestras tareas y por consiguiente en nuestros proyectos. Bueno, también solamente para redondear la idea, si nosotros vamos a una vista de timeline, que era como cierto, esto empezó, ustedes van a ver las tareas aquí que también las podemos arrastrar según ese video, ¿cierto? Cuánto tiempo yo me demoré y eso va modificando el rango, ¿cierto? En este caso de tiempo en horas, porque le tengo puesto aquí a Notion, si hago clic, que me muestre esta vista en horas. Y muy interesante es que, por ejemplo, si voy a los 3 puntos y le digo que me muestre las propiedades pero dentro de la tabla, es decir, esta tabla de la izquierda, que me muestra además del nombre de las tareas, que me muestre el tiempo que estoy invirtiendo, ¿ya? Y además le digo que sume, puedo ver en vivo cómo se modifica, ¿cierto?, este cálculo dependiendo de ciertas tareas. Por ejemplo, vamos a decir que la edición del video tomó mucho más tiempo, ya vamos a dejarlo ahí. Y automáticamente dice 2,25 horas y abajo la sumatoria de cada una, ¿cierto?, de estos proyectos. Así que de esta forma espero que se haya entendido, ¿cierto? Esa es la fórmula ideal que ustedes pueden ocupar. Les invito a experimentar porque, como les digo, pueden cambiar a esto por minutos, por horas, y en internet hay mucha información respecto también a poder darle cierto formato a este resultado. Es decir, hay algunas fórmulas que nos permiten, por ejemplo, en el tiempo aquí de 2,25 nos va a decir 2 horas y tantos minutos. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Es una fórmula un poco más compleja, pero creo que con esto está más que suficiente para entender, ¿cierto?, cuánto tiempo estamos invirtiendo en nuestras tareas y en nuestros proyectos. Bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido cómo calcular este tiempo invertido en tus proyectos y tareas. Y por supuesto, como siempre te digo, que aproveches esta información para que armes tu propio Notion según lo que tú necesites. Bueno, como siempre te invito a suscribirte a mi canal si no lo estás, dejar tu manito arriba y activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo nuevo contenido en este canal. Te doy las gracias por llegar a esta instancia del video. Como siempre te invito a dejar tus comentarios si tienes alguna duda o algún tema que te gustaría que trate en este canal. Así que nos vemos en un siguiente video.